Buenos días, qué gusto encontrarnos de nuevo en este amanecer. Continuamos con nuestros 10 días de oración. Hoy el octavo día y qué mejor empezando también un nuevo mes. Ya estamos en el tercer mes de este año. También hoy culminamos el estudio del libro de Esdras. El último capítulo, el número 10, pero antes le invito para que lo hagamos en oración. Nuestro Señor y Padre, gracias mi Dios por las bendiciones, gracias por la vida y por tus cuidados. Estoy aquí, Señor, junto a mis amigos, rogando tu dirección en este día y también, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra, nos acompaña en este momento de estudio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La oración que Esdras haría en el estudio del capítulo anterior era una oración de confesión, pues el pueblo se había ido tras las mujeres extranjeras y como consecuencia de esto, también tras su idolatría. Hoy en el capítulo 10 empieza diciendo desde el verso 1: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se reunió en torno a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y el pueblo lloraba amargamente. Interesante. Esdras oraba y hacía confesión por su pueblo, llorando. Y también la multitud se reúne al ver a su dirigente derramar su espíritu delante de Dios. Cuando los dirigentes hacen lo bueno, por consecuencia también el pueblo va tras ellos. Verso 2: entonces Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, tomó la palabra y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, pero a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, que se haga conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Anímate y pon manos a la obra. ¿Qué era lo que Secanías estaba proponiendo hacer, tal como Esdras ya lo había anticipado? Sí, era dar carta de divorcio a aquellas mujeres que ellos habían tomado de entre las naciones paganas y enviarlas junto a sus hijos. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 7, nos aconseja desde el versículo 13: y si una mujer tiene marido que no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido no creyente es santificado por la mujer, y la mujer no creyente por el marido. De otra manera vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. Esto cuando el creyente conoce al Señor después de haberse casado, de haber contraído nupcias matrimoniales. Pero acá los israelitas conocían, y por eso ahora les es necesario, para evitar futuros problemas similares a lo que ya había acontecido años atrás con el pueblo de Israel y lo que les estaba aconteciendo en ese mismo momento, después de 70 tristes años,
de ser cautivos en Babilonia. Verso 5. Entonces se levantó Esdras e hizo jurar a los principales de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos lo juraron. Se retiró luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib, pero no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los que habían regresado del cautiverio. Dice la carta de Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Después entonces se hizo pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reunieran en Jerusalén, y que el que no se presentara en el plazo de 3 días, conforme al acuerdo de los jefes y de los ancianos, perdiera toda su hacienda y fuera excluido de la congregación de los que habían regresado del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén, y Esdras, dice el verso número 10, se levantó y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, aumentando así el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres. Haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea respondió en alta voz: hágase conforme a lo que has dicho. Pero el pueblo es muy numeroso. Entonces acuerdan en hacerlo en determinadas fechas, aquel pacto con el Señor. Verso 15. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulán y Sabetai los apoyaron. Los que habían regresado del cautiverio actuaron de acuerdo con lo convenido, y fueron apartados el sacerdote Esdras y algunos jefes de familia según sus casas paternas. El primer día del 10º mes, todos ellos personalmente se sentaron para examinar el asunto, y el primer día del primer mes terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras. Y todos estaban siendo llamados a hacer ese pacto. Tardaron 3 meses. Y posteriormente leemos desde los versículos número 18 hasta el final del capítulo quienes habían tomado mujeres extranjeras y quienes debían separarse de aquel pecado y renovar el pacto con Dios, empezando por los sacerdotes, luego yendo por los levitas, los cantores, aquellos que tenían un oficio en la casa del Señor. Y como dice en el versículo 25, entre los hijos de Israel, también aquellos que no tenían una especialidad en el templo, pero que eran parte del pueblo del Señor. ¿Y por qué despedir también a los hijos? Nos cuenta el pie de página. En el antiguo Oriente la crianza y educación de los hijos recaía sobre todo sobre las madres. La preocupación por la instrucción y el compromiso con el Dios de Israel era la primera importancia que debía darse en estos momentos. Aquí, como en el resto de Esdras, la santidad y la pureza de vida delante de Jehová es una cuestión clave. En Nehemías capítulo 13 también encontraremos la reacción de este futuro líder en la recurrencia del problema. Decisiones que ellos tuvieron que tomar. Hoy, ¿qué decisiones tendremos que tomar en torno a nuestra vida espiritual? En torno a rehacer ese pacto que en algún momento hicimos con el Señor y que posiblemente lo hemos desechado. Mucho para meditar. Oh mi Dios, gracias Señor por este día que nos regalas. Gracias por las bendiciones, por la vida, Señor, por tus cuidados. Estoy junto a mis amigos rogando tu presencia en nuestras vidas y nos acompañes en este día. Lo ponemos en tus manos, Señor. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Que el Señor le bendiga, le guarde y tenga una feliz jornada.